Muy buenos días, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder comenzar con ustedes de esta mañana. Son las 6 en punto y empezamos ya nuestras jornadas laborales. Recordarles a todas las personas que viven en Quito que aplica la restricción vehicular de hoy no circula para las placas 7 y 8. De igual manera iniciaron ya las lluvias, así que tome las precauciones, lleve una chompa y cuide a sus niños para que no se enfermen. Comenzamos a revisar las noticias más importantes de esta mañana a través de nuestros titulares. El Frente Unitario de Trabajadores suspendió la movilización anunciada para el 30 de octubre. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, afirmó que existe la predisposición de continuar el diálogo con el gobierno nacional. Representantes del gobierno, empresarios y trabajadores alcanzaron un acuerdo para ratificar y apoyar las reformas laborales planteadas por el Ejecutivo. En lo internacional, la Organización de Estados Americanos cree que la convocatoria a segunda vuelta electoral en Bolivia es la mejor opción. Iniciamos con la información en esta mañana y le contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó la decisión del Frente Unitario de Trabajadores que suspendió la movilización que convocó para el día 30 de octubre. Representantes de varios sectores y organizaciones sociales continúan sumándose al proceso de diálogo que impulsa el gobierno nacional. La noticia emitida en la sede de las centrales sindicales, a pocas cuadras de la presidencia de la República. Nosotros hemos tomado la decisión de suspender la jornada de movilización para dar paso al diálogo con el gobierno nacional. Llegó de inmediato a Carondelet y fue celebrada por el propio presidente de la República, Lenín Moreno. Quiero manifestarles mi profundo agradecimiento por esa sensibilidad de espíritu. En las relaciones de paz que siempre hemos mantenido, las puertas y los brazos siempre están abiertos. Sus declaraciones fueron emitidas precisamente en la reunión con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, organismo que junto a la ONU son los facilitadores del proceso de diálogo que inició el pasado 13 de octubre. Se emitirá un informe de los pasos que se han dado hasta ahora y lo que en el futuro vamos a proponer. Para los representantes de la Iglesia Católica, lo que se debe trabajar ahora es en el proceso de reconciliación y pacificación del país. Hay muchas heridas que curar, entonces yo creo que ese es el trabajo más grande que a nosotros, pienso también a todas las organizaciones sociales, políticas, nos debe cuestionar. Y así lo entienden los diferentes sectores, como es el caso de la transportación, cuyos representantes por segundo día consecutivo se reunieron con el ministro Gabriel Martínez. Nos hemos comprometido con el gobierno nacional a través del señor ministro a trabajar en conjunto, a buscar las mejores soluciones. Nueva jornada, nuevas reuniones y más consensos dentro del proceso de diálogo. A Alec Llanos, Medios Públicos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, se reunieron con habitantes y productores agropecuarios de la zona La Arcachaca, en San Antonio, en la parroquia de Cancagua, del cantón Cayambe, en Pichincha. En este encuentro, el segundo mandatario dio a conocer las estrategias que implementa el gobierno para impulsar la producción y el desarrollo de la agricultura y ganadería. Finalmente, aclaró que el Ejecutivo no otorga bonos a ciudadanos venezolanos como malintencionadamente se quiere hacer pensar. En otros temas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, afirmó que tiene predisposición de continuar dialogando con el gobierno. Aclaró que nunca habló de crear un ejército armado. El presidente de la CONAIE sostuvo que están abiertos al diálogo con el gobierno nacional, pero que al momento no están dadas todas las condiciones. Nosotros nos planteamos procesar un diálogo de buena fe, pero no ha habido ese ambiente. Estamos dialogando mientras atrás nos están persiguiendo, presentando acusaciones, presentando denuncias. Aclaró que no ha hablado de crear un ejército armado subversivo y que está dispuesto a colaborar con la investigación que abrió la Fiscalía basada en el artículo 349 del Código Penal, que señala que la persona que promueva o participe en organizaciones armadas destinadas a subvertir el orden público será sancionada con prisión de 5 a 7 años. Otros dicen que ya tenemos un ejército. No tenemos ejército. Pueblos y nacionalidades tenemos no estas guardias comunitarias. Si yo hablara en mi idioma achuar,
lo diría lo que yo pienso. Y está en la obligación, ustedes, los medios comunitarios o los medios del país. Y cuando seamos presidente vamos a construir eso. Sobre una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2021, Leonidas Issa dijo que todavía las bases no han tomado una definición al respecto. Nuestras luchas no ha sido para catapultar escenarios electorales. En su debido momento discutirán los que están interesados en el tema electoral. Manifestaron que buscan conocer a profundidad los contratos petroleros y los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El presidente Lenín Moreno recibió a varios policías que participaron en las tareas de control durante las protestas. El jefe de Estado recalcó su agradecimiento a los agentes del orden por su labor durante las jornadas de movilización. Los actos de desestabilización experimentados en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre dejaron 1.500 personas heridas. De ese número, un tercio fueron miembros de la Policía Nacional, quienes enfrentaron acciones jamás antes vividas en el país. Un relato hecho este día en Carondelet, no por el uniformado, sino por el ser humano. Una vez que llegamos a la Casa de la Cultura, nos propinaron golpes, insultos. Es que durante esos días no se respetó nada, ni autoridad, y ni siquiera género, afirmó Joana Minda, cuyo comandante aún sigue en el hospital luego del ataque y secuestro en el sector de Calderón, en donde se imaginó incluso un desenlace peor. Los vamos a matar. Esta palabra fue en cada momento. El presidente de la República agradeció su trabajo y compromiso, destacando además la generosidad con la que actuaron los uniformados. Que esté presente, que nosotros somos mansos, pero no tontos. Es por ello que el jefe de Estado ha dispuesto una defensa directa a aquellos policías que ante acciones violentas hagan uso de la fuerza de manera progresiva. Cometen algún tipo, entre comillas, de exceso y hacen un disparo, pues defenderlos. Que tengan el derecho, como otros ciudadanos, a defenderse en libertad. Y no se refiere a manifestantes, sino a delincuentes, que fue lo que se vivió recientemente en el país. ¿Qué tenían que ver? Un local, recuerdo yo de un señor que humildemente se había montado un taller de bicicletas para que le roben y le destruyan todo. Actuaciones que siguen siendo investigadas debido a la operatividad estratégica que se evidenció. Alex Llanos, Medios Públicos. Nos trasladamos al Pleno y le contamos que el ministro de Economía, Richard Martínez, explicó ante la Comisión de Régimen Económico el contenido del proyecto de ley de crecimiento económico, que incluye 3 componentes: equilibrio fiscal, equilibrio tributario y la autonomía e independencia del Banco Central. Además, se refirió del decreto sobre los subsidios de combustibles. Frente a los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, Richard Martínez fue el primero en explicar el proyecto de ley de crecimiento económico. Busca generar 731 millones para 2020 y 887 millones en 2021. Va a establecer un techo presupuestario a cada institución para evitar que se gaste más allá de lo disponible. El país en su conjunto no puede vivir a punta de deuda todo el tiempo. Plantea un esquema simplificado para las pequeñas empresas. Enviar la carga para los emprendedores y los pequeños empresarios para que puedan generar más empleo. Sobre la contribución por 3 años de las empresas que facturan más de $1 millón. La base imponible sea el año 2018. Martínez mencionó que la normativa propone IVA cero para insumos agrícolas y medicamentos, entre otros productos. Para las tiras reactivas, la medición de glucosa. El aumento del impuesto a los consumos especiales para cervezas, bebidas energizantes, gaseosas y las plataformas digitales. Grave en IVA, es decir, un mecanismo de formalización. Y a los planes postpago y telefonía móvil. Está enfocado en el 27% del total de usuarios de servicio móvil. Aclaró que con la propuesta de impuesto a la circulación vehicular no se pretende revivir el impuesto verde. No hay ninguna intención de modificar las tarifas vigentes. El ministro de Estado además se refirió al decreto sobre el subsidio de combustibles. Mencionó que existen 3 vías, luego del diálogo con 70 organizaciones que han recibido 10 propuestas. Ninguno de los ecuatorianos quiere que exista contrabando y quiere que exista financiamiento para actividades de narcotráfico. El segundo consenso es la focalización directa para que esa persona pueda recibir el subsidio. Allí se puede empezar a focalizar también por el tipo de combustible. Sin embargo, ni la ley de crecimiento económico ni el decreto estarán contemplados en la proforma presupuestaria para el próximo año, dijo Martínez. La comisión ha planteado un esquema de trabajo que incluye los fines de semana. Espera entregar para primer debate la próxima semana. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Los ministros de Gobierno y Defensa presentaron ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea su informe sobre lo ocurrido en las manifestaciones.
Ratificaron que se intentó derrocar al gobierno y se refirieron a la supuesta participación de grupos insurgentes y políticos que utilizaron armas artesanales. Ante la mesa legislativa, María Paula Romo, ministra de Gobierno, dio un informe sobre la afectación a las instituciones públicas durante las manifestaciones. Fuimos algunos presa, otros probablemente provocadores de una verdadera inundación de noticias falsas que inflamó el ánimo de las personas. Y lo ocurrido en la Universidad Salesiana en Quito con una bomba lacrimógena. Este ataque, entre comillas, fue provocado por miembros de la policía. Tenemos identificadas personas encapuchadas que fueron a las universidades a crear terror. Mientras que el ministro de Defensa confirmó la participación de grupos insurgentes y políticos. Que alrededor de ellas teníamos varios actores que o coincidían o apoyaban. Es el caso de autoridades de los gobiernos seccionales que facilitaban, si no el transporte, el financiamiento, el adiestramiento y en muchos casos inclusive dirigían la toma de instalaciones. Jarrín detalló que las acciones se realizaron en base a una estrategia. 35.000 personas se habrían movilizado de acuerdo con los informes de inteligencia. Fabricaron escudos de madera y metal, utilizaron armas artesanales y municiones como lanzacohetes. Estaba destinada en forma concreta al derrocamiento del gobierno, a la inestabilidad política. Usaron voladores como si fueran proyectiles en tubos de PVC. Y que incluso las zonas de paz se convirtieron, según el ministro, en centros logísticos de abastecimiento. Participación de las universidades, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento. Romo precisó que las protestas se dieron en un momento crucial en la justicia, que pretendió la impunidad. Los días del caos eran también los días de la audiencia de casación de Jorge Glass. Eran también los días de la audiencia de formulación de cargos del caso Sobornos 2012-2016. Jarrín aseveró que las Fuerzas Armadas actuaron en el marco del estado de excepción. Sí, las Fuerzas Armadas han sido hasta humilladas. Ni una bala fue disparada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Periodistas de varios medios de comunicación también sufrieron agresiones durante las últimas protestas. Estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación llamaron a la reflexión sobre el trabajo que realizan los comunicadores. El término de prensa corrupta no solo se ha viralizado, también se ha generalizado, un hecho que desde sus aulas una nueva generación de periodistas ve con preocupación. Para ser directo, lo puso siempre el expresidente Rafael Correa, que catalogaba a los medios de comunicación como corruptos. Y es algo que no estaba bien porque es una falta de respeto hacia un periodista que estudia. Lamentablemente es un estigma que está muy difícil realmente de poderla anular. El hecho es que los propios periodistas deben empezar a eliminar esta condición. El estigma, ¿por qué es? Porque si bien es cierto, es imposible ser objetivos en este proceso, también es cierto que se tiene que ser transparentes y honestos. Eran apedrados. Otros vehículos fueron incinerados, lo que pasó en Teleamazonas. Eso nunca ha pasado en la historia de este país. Sin embargo, la mayoría de quienes critican a la prensa prefieren las redes sociales, donde además de excesos de noticias falsas, también buscan incitar a la violencia. Tener un teléfono celular es tener ya un medio de comunicación en la mano. Ya no podemos ser tan irresponsables. Una plataforma con escenarios que se graban en momentos oportunos y que encienden un debate. Era sorprendente que los mismos saqueadores cogían el vehículo, chocaban contra la puerta y tratar de abrir ese almacén para poder sacarse todas las cosas que habían ahí adentro y ver toda la información que se enviaba a las redes sociales, que parecería que era la misma gente de ellos que grababa todo. O sea, yo decía en ese momento, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando en nuestro país? Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 6:14 de la mañana, representantes del gobierno, empresarios y trabajadores alcanzaron un acuerdo para ratificar y apoyar las reformas laborales que plantea el Ejecutivo. Humo blanco salió tras el cónclave realizado este miércoles entre representantes del Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, informó que las partes alcanzaron un acuerdo para dar luz verde a las reformas laborales planteadas por el Ejecutivo. Esto durante una reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salario. Dentro de un marco de buscar posiciones que se acerquen y no posiciones que se alejen. La nueva modalidad de jubilación patronal se encuentra entre los principales acuerdos alcanzados entre las partes. El tema de que para los nuevos trabajadores que se incorporen a partir de la promulgación de la ley, se cree un fondo de jubilación patronal a favor del trabajador en una cuenta privada o pública, elección de él.
Dicho fondo podrá ser retirado por el afiliado una vez que cumpla 25 años de servicio, sin necesidad que los haya realizado en la misma empresa como lo exige la modalidad vigente. En donde no hay una jubilación patronal estable, si podríamos llamarle el término. Porque normalmente el empleador, pues cuando cumple 19 años, 18 años, lo primero que hacen es despedirlo. El fondo se financiará con un aporte mensual del 2% por parte de los empleadores. También se ratificaron los acuerdos obtenidos en la reunión del 15 de mayo entre los que se encuentran eliminar el recargo del 35% en los contratos eventuales, el contrato de emprendimiento a 3 años y la posibilidad de una jornada de 40 horas laborales a la semana. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Autoridades sostienen que existe una campaña que busca desestabilizar al gobierno con la difusión de noticias falsas. El secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, dio a conocer más casos de informaciones que buscan generar confusión en los ciudadanos. Según la directora del SRI, el gobierno no perdonó impuestos a los más ricos por 4.500 millones de dólares en la remisión tributaria de 2018. Se ha ido repitiendo irresponsablemente esa mentira, esa noticia falsa de que el gobierno perdonó 4.500 millones de dólares en impuestos a los más grandes, a las personas que más tienen. Totalmente falso, no se ha perdonado ni un solo centavo en impuestos. Bien se recaudó 1.260 millones en impuestos. Dijo que la remisión benefició sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, no a los grandes contribuyentes. El 99.5% de esos 345.000 son micro, pequeños y medianos, son contribuyentes RICE, contribuyentes pequeños que de una u otra manera pues habían acumulado alguna obligación, tenían deudas pendientes. El secretario de Comunicación manifestó que se busca posicionar otras fake news o noticias falsas, con un claro objetivo político. Aquí se estaba fraguando un plan para calentar las calles con estas noticias o informaciones falsas para tratar de otra vez utilizar la protesta social como escudo para poder desestabilizar. Tratar de usar como escudo la movilización que se había anunciado el 30 de octubre. Otro rumor que se trata de regar en la opinión pública, según el secretario, es que se va a reducir el salario. Así lo desmintió el funcionario. Los sueldos no se están bajando, no se van a bajar, ni se piensa bajar los sueldos y es ilegal bajar sueldos. Arroba mencionó que otra noticia falsa que se quiere posicionar es que los venezolanos reciben un bono del gobierno. Eso es mentira, el gobierno nacional no entrega bonos a ciudadanos extranjeros, el gobierno nacional solo entrega bonos a ecuatorianos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En otra información, el veto presidencial a las reformas al Código Orgánico Integral Penal no abriría la posibilidad para que la Corte Constitucional dé paso a la despenalización del aborto por violación. La Comisión de Justicia inició el tratamiento de las observaciones del presidente. Una vez que el Ejecutivo se pronunció sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en la Comisión de Justicia inició ese análisis con las 4 objeciones por inconstitucionalidad de la norma, que fue aprobada por la Asamblea. La mesa apresura su paso para tener listo el informe que debe ser remitido a la Corte Constitucional. Tiene que enviar algunos documentos previos, que es el proyecto de ley, es el veto o las objeciones por parte del Ejecutivo. En las reformas aprobadas por el Ejecutivo se incluyó la transitoria segunda, relacionada con la ejecución de la despenalización del aborto en casos de violación, algo que el Ejecutivo calificó como inconstitucional, porque no se modificó el artículo 150 del COIP sobre el tema. Sí fue un lapsus calami, debió haberse incluido dentro de la moción, no se hizo. ¿Cómo podemos haber aprobado un artículo que pone en aplicación un artículo que nunca se aprobó? Los legisladores de la mesa descartan la posibilidad de que la Corte Constitucional se pronuncie y dé paso al aborto no punible por violación. Yo creo que es complicado que que se coge el argumento solamente por la transitoria para poder revivir esto del aborto no punible en casos de violación. Si la Corte quisiera tratarlo, para eso hay demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, al interior de la comisión existe un acuerdo para ratificarse en 2 de las objeciones por inconstitucionalidad, relacionadas con la figura del comiso sin sentencia y el juzgamiento en ausencia de violadores de niños, niñas y adolescentes. Que nos sugerían que en nuestra legislación debía constar el comiso sin sentencia, que es una figura internacionalmente aceptada. La verdad no nos esperábamos ese veto. Una vez que la comisión envía a la Corte Constitucional el informe sobre el veto al COIP, los magistrados tendrán un plazo de 30 días para pronunciarse. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y en Guayaquil, integrantes del Consejo Nacional Electoral, asambleístas y autoridades locales abordaron propuestas que buscan incluirse en las reformas del Código de la Democracia para que entren en vigencia para los comicios del año 2021.
Desde el Consejo Nacional Electoral existe expectativa sobre el segundo y definitivo debate para reformar el Código de la Democracia en la Asamblea Nacional. El CNE insiste en que se debe cambiar el método de adjudicación de escaños a Webster. Estoy convencida de que algunos partidos políticos plantearán retomar el debate y dependerá de ese debate el resultado de incluir o no el cambio. Considero que no es el momento adecuado para cambiar el método. En Guayaquil, la titular del CNE remarcó la necesidad de penalizar a quienes agredan verbalmente a candidatas en campaña y que las mujeres deben encabezar el 50% de las listas. Que conste y esté amparado bajo un marco legal que propicie la participación de la mujer en la política. Atamaín reconoce que los últimos comicios fueron complicados por los vacíos del código y la cantidad de candidatos, de allí que se analiza la eliminación de partidos políticos. Dar al país a conocer cuántas organizaciones políticas dejarán de tener su personería jurídica. Entre las propuestas también está mejorar el control del gasto electoral. Se espera que hasta noviembre la Comisión de Justicia envíe el informe al Pleno. El cronograma de la Asamblea Nacional, la votación sería hasta el 20 de noviembre para luego hasta diciembre tener el veto del presidente. Estaríamos dentro del tiempo previsto. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 6:21 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos los detalles de la disminución de los aranceles en computadoras, laptops y celulares. No se pierda esta información. También lo invitamos a que se mantenga informado a través de nuestros canales digitales. Puede seguirnos en Facebook y en Twitter como Telediario S. También lo puede hacer a través de nuestra página web www.ecuadortv.c. Regresamos enseguida con más información. Continuamos con información en la primera emisión de Telediario. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Ahora les contamos que los precios de las laptops, tablets y computadoras disminuyeron. Desde el pasado 8 de octubre rigen las resoluciones del Comité de Comercio Exterior que establece la eliminación de aranceles para su importación. Más detalles en la siguiente nota. Luis Vargas es propietario de un local de artículos tecnológicos ubicado en el centro norte de Quito. Cuenta que con la resolución que establece la eliminación del 10% de aranceles para la importación de laptops y tablets, los precios para el público tienen una notable reducción. Podemos ser más competitivos a nivel de los vecinos países. Entonces estamos terminando el stock, pero reduciendo nuestra utilidad en este caso para poder ser ya competitivos en el mercado. Por ejemplo, una computadora portátil básica para el hogar. Antes costaba desde $420, ahora la puede adquirir desde $329. Una laptop de alta gama Core i5 de octava generación ahora la puede encontrar en el mercado desde $595. Nos están dando a precios cómodos para poder adquirirlos estos, porque más antes no se podía comprar. En el caso de celulares, se eliminó el 15% en aranceles. Un smartphone que generalmente cuesta $195, ahora lo podrá adquirir en $165.75. Uno de alta gama que costaba $600. El precio referencial actual sería de $510. Ya que la próxima semana llegarían con el nuevo stock de la nueva arancel. Los precios disminuirían ya en este caso notablemente. El viceministro de Comercio Exterior, Diego Caicedo, detalla que esta decisión fomentará a la disminución de la brecha digital en el país. El Ecuador está enfocado en avanzar en un tema de tecnología 5G y que obviamente los equipos que se requieren para ese tipo de tecnologías tienen que ser mucho más avanzados. Indicó que además permitirá formalizar algunos sectores. Muchos de estos equipos tecnológicos, al tener un arancel que digamos era relativamente alto, provocaba o producía que estos tipos de productos ingresen por otras vías, por vías informales. De su lado, el Ministerio de Telecomunicaciones ya solicitó a las empresas y locales que venden estos productos actualizar sus precios. El viceministro del COMEX informó que progresivamente se reflejarán los nuevos valores a nivel nacional. Olga Velasco, Medios Públicos. 6:26 de la mañana, continuamos con las noticias de nuestro país y le contamos que del 1 al 3 de noviembre se realizará en Salinas, provincia de Bolívar, el 10º Festival del Queso y la Cultura Andina. Es un espacio ideal para poder visitar durante este feriado, donde artesanos y pequeños emprendedores expondrán su producción. Del 1 al 3 de noviembre se realizará en Salinas de Bolívar, en Guaranda, el 10º Festival del Queso y la Cultura Andina.
Un evento que tiene como propósito mostrar al público el trabajo comunitario, productivo y artesanal de la zona. Este es un festival multicultural de la zona, ¿no? de Bolívar. Más de 50 stands se ubicarán en el estadio de la Liga Parroquial de Salinas, ubicado a 30 minutos de Guaranda. Allí, el público podrá conocer, degustar y comprar los diferentes productos. Tenemos chocolates, bastantes variedades, tenemos bastantes variedades de quesos, maduros, semimaduros, que van a estar presentes en esta feria y una variedad también de embutidos. En 2018, alrededor de 7.000 personas acudieron a la feria. Para este año esperan una mayor afluencia de visitantes. Nosotros ofrecemos todas las garantías, en este caso de seguridad, logística, la estadía y la alimentación. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la campaña Vive Ecuador, que fue diseñada por el Gobierno Nacional para que los pequeños y medianos emprendedores inicien sus proyectos accediendo a créditos en condiciones favorables a través de la banca pública. Una iniciativa destinada a impulsar e identificar nuevos emprendimientos o productos que contribuyan al fortalecimiento y diversificación de la oferta turística nacional. Coralía Pérez, Medios Públicos. En nuestro segmento Viaja Ligero Ecuador, en Quito se realiza la Semana del Café con el objetivo de promocionar al noroccidente de Pichincha como una ruta de este producto. En esta zona hay 125 productores y con Quito y Café Quito buscan encontrar el mejor grano. En el certamen hay jueces internacionales de Japón, Honduras y Colombia. Este sábado en el mercado de la Floresta en Quito se conocerá quién es el mejor productor del café del noroccidente de Quito. 125 productores hay en esta zona del país, que se distingue por la producción del grano arábico. Cafeterías que estamos en este impulso, que están en la Floresta, para mejorar la calidad de café, es que la gente también se exponga a una mejor calidad de café, pueda diferenciar, nos visite, conozca los productos que tenemos. Café Vélez también es una fábrica de chocolate, hoja verde, y también producimos chocolate, café, y nos gustaría que vengan y prueben un maridaje del chocolate con el café. El cual sobresale por su textura achocolatada y su sabor frutal. En esta competencia que organiza Café Quito y con Quito, por quinta ocasión participan jurados de Holanda, Japón, Colombia y Ecuador. Solo 10 productores nacionales pasaron a la final, en donde se aprecia aroma, textura y el tostado del producto. El café del noroccidente de Quito es uno de los cafés más finos del mundo. Es un café que tiene variedades establecidas desde hace mucho tiempo y perfiles permanentes que satisfacen paladares. El café del noroccidente de Quito representa un 9% de la producción nacional. Sin embargo, compite en el mercado internacional con los grandes productores de la región como Colombia. Los granos de café que tenemos en el noroccidente son principalmente variedades puras de arábigos. Esto es lo que nos permite tener puntajes altos en catación, porque la mayoría de los países productores de café manejan híbridos por el tema de la roya, que es una enfermedad que ha afectado a nivel mundial a la caficultura. El grano de los productores ganadores se subastará y comercializará en todas las cafeterías de Quito. Marielena Vaca, Medios Públicos. Y con el propósito de fomentar el arte y la cultura se abren nuevos espacios no convencionales en la ciudad de Guayaquil. Los asistentes pueden conocer importantes obras de pintores ecuatorianos. Olmedo Quimbita es el primer artista ecuatoriano en ser homenajeado en esta galería al aire libre que se ha dispuesto en un centro comercial del norte de la ciudad. Aquí encontrarán obras desde hace 30 años hasta la época actual. Por el momento tenemos 8 obras, pero a partir del 5 de noviembre estarán aproximadamente 30 obras que se integran a la exposición para compartir con el público. Sus obras han sido expuestas en diferentes partes del mundo, plasmando varios temas desde la etnicidad latinoamericana hasta la exuberancia del trópico, a través de una imponente mezcla de colores vivos, neutros y pasteles. La cultura debe ser incentivada desde la niñez, para que sea esto una necesidad
de compartir a través del arte, el artista y toda la sociedad. A través de este proyecto que se adueña de las paredes del centro comercial, se busca acercar el arte y la cultura a la gente. Queremos también ser un referente en el país para que se abran otros espacios no convencionales para que los artistas puedan mostrar y enseñar sus obras. Las obras artísticas estarán expuestas al público hasta el 5 de diciembre. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. El Gobierno Nacional y la Casa de la Cultura llevan adelante el proyecto denominado Chasqui Cultural, que consiste en llevar eventos artísticos a distintas parroquias y cantones de la SUAY. El Chasqui Cultural arranca este día, jueves 24 de octubre. Es un evento con características propias, capaz de convertirse en un referente para el país. Parte desde el concepto de chasqui, que en término quechua significa persona que lleva un mensaje. Los chasquis eran personas que recorrían 15 kilómetros y cada 15 kilómetros tenían una casa, un refugio, como se dice. Pero en esta ocasión serán artistas quienes lleven su mensaje a 3 cantones y 5 parroquias de la SUAY. Chasqui, pero que es nuestra carrera cultural, nuestra maratón cultural, que deje un mensaje, que nos lleve a ver por un momento desde otra mirada a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Una agenda cultural que se desarrollará desde el día 24 hasta el 31 de octubre y que engloba más de 200 eventos a presentarse en teatros, instituciones públicas y plazas. Folclore, algo de danza, tenemos también presentaciones de cine infantil, de cosas que abarcan a diversos públicos. Es una iniciativa proveniente de los gestores culturales que encontró apoyo en el Gobierno Nacional y será ejecutado por la Casa de la Cultura. De las postulaciones presentadas, fueron elegidos 35 gestores de procesos artísticos y 2 gestores de producción de eventos artísticos del proyecto Arte para Todos en el Azuay. La programación cultural está disponible en la página web de la Casa de la Cultura. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Nuestro país avanza de manera positiva y el municipio de Guayaquil presentó los estudios y el diseño del nuevo terminal terrestre que se construirá en la vía perimetral y que tendrá una capacidad de recibir a más de 5.000 pasajeros diarios. La terminal estará ubicada en la vía perimetral detrás de Los Ceibos, en el mismo sitio donde actualmente funciona un paradero informal, el cual es utilizado por quienes viajan hacia la costa o vienen de ella. Son 3.500 personas que usarían de ida, 3.500 de vuelta, pero se suman a las 5.000 personas que salen de esta terminal hacia la terminal satélite. El costo de la obra es de 6.200.000. Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, señaló que esta terminal de paso solucionará el problema y el peligro de quienes hacen transbordo en este punto. Algunos tenían que subir la loma para la perimetral porque cogían buses urbanos de Guayaquil para ir al sur de la ciudad. Otros cruzaban a lo largo de la vía a la costa de forma peligrosa, arriesgando sus vidas, cruzar incluso cuando no existían pasos peatonales. Eduardo Salgado, gerente general de la terminal terrestre de Guayaquil, explicó cómo se obtuvieron los recursos económicos para el financiamiento de esta obra. Gracias a una eficiente gestión de los recursos públicos durante el año anterior, se ha acumulado un importante superávit que nos permitirá ampliar nuestra red de cobertura de servicio para los viajeros que se dirigen a Pozorja, Playas y a la provincia de Santa Elena. La construcción de esta terminal tendrá una duración de 12 meses. En ella funcionarán 5 cooperativas de transporte. Contará con patios de comida y baterías sanitarias. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. Iniciamos este recorrido con lo más reciente de lo que ocurre en Bolivia. Con el 98.35% de las actas computadas, el presidente Evo Morales lidera el conteo de votos con el 46.38%, frente al 37.03% del ex vicepresidente Carlos Mesa. No obstante, esta diferencia no le alcanza a Morales para ganar las elecciones en primera vuelta, ya que constituye solo el 9.35% del 10% que exige la Constitución boliviana para que un candidato sea declarado ganador. A falta del 1.65% del cómputo de los votos, estos resultados obligan a que el triunfo se define en una segunda vuelta electoral.
En relación a este tema, la Organización de Estados Americanos cree que la convocatoria a una segunda vuelta electoral en Bolivia es la mejor opción. El organismo indicó que los principios de transparencia y el conteo de votos han sido vulnerados por distintas causas. Durante una reunión extraordinaria de la OEA con sede en Washington, el organismo cree que la convocatoria a una segunda vuelta electoral en Bolivia es una de las opciones, incluso en el caso de que el actual presidente Evo Morales consiga suficiente margen para alcanzar la victoria en primera ronda. Hemos aceptado la auditoría integral del proceso electoral, como fuera solicitado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una responsabilidad al respecto y la hemos asumido en ese sentido, a cabalidad y con la ecuanimidad que se espera de la Organización de los Estados Americanos y de lo que se espera como respuesta de esta organización. En su intervención, el embajador de Bolivia ante el organismo, José Alberto González, aseguró que el recuento es transparente y denunció los delitos y excesos de quienes en condición de simpatizantes de partidos de la oposición han protagonizado fuertes protestas en los últimos días. Quiero informarles que el proceso de recuento oficial aún prosigue. El recuento oficial no ha finalizado. No tenemos aún los resultados oficiales de los comicios. Si bien la ley electoral le otorga al tribunal hasta 7 días para presentar los resultados oficiales finales de la elección, históricamente el tribunal ha tardado 72 horas, 3 días. Es decir, hoy estamos en ese tercer día. Hoy, cumpliendo la historia y dentro de lo que establece la norma, hoy podría conocerse de voz del propio tribunal los resultados finales oficiales de los comicios del 20. El cómputo oficial de las elecciones en Bolivia hasta este miércoles registra un 97% del escrutinio de votos, con Evo Morales a solo unas décimas de alcanzar la victoria en primera vuelta en un recuento que la oposición considera como fraude. Según la ley boliviana, para evitar un balotaje, el candidato ganador necesita un mínimo del 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más cercano contendor. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Mientras que el candidato presidencial boliviano Carlos Mesa llamó a una movilización permanente en defensa del voto, hasta que el Tribunal Electoral reconozca que la segunda vuelta debe realizarse. Es que si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia, se llama Evo Morales. Quiero recordarle que el año 2014 fue elegido en este mandato constitucional de manera inconstitucional, vulnerando un artículo transitorio de la Constitución que él mismo promulgó el año 2009. Por lo tanto, este tercer mandato tiene un origen ilegítimo. Recordarle también, y no le va a ser difícil tomarlo en consideración porque lo sabe de memoria, que el 21 de febrero del 2016 el pueblo boliviano le dijo no al intento de repostulación indefinida, no al intento de ser presidente vitalicio de este país. y 37 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Telediario a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Iniciamos en el Pleno de la Asamblea Nacional y le contamos que el ministro de Economía, Richard Martínez, explicó ante la Comisión del Régimen Económico el contenido del proyecto de ley de crecimiento económico, que incluyen 3 componentes: equilibrio fiscal, equilibrio tributario y la autonomía e independencia del Banco Central. Además, se refirió sobre el decreto de los subsidios de los combustibles. Frente a los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, Richard Martínez fue el primero en explicar el proyecto de ley de crecimiento económico. Busca generar 731 millones para 2020 y 887 millones en 2021. Va a establecer un techo presupuestario a cada institución para evitar que se gaste más allá de lo disponible. El país en su conjunto no puede vivir a punta de deuda todo el tiempo. Plantea un esquema simplificado para las pequeñas empresas. Enviar la carga para los emprendedores y los pequeños empresarios para que puedan generar más empleo. Sobre la contribución por 3 años de las empresas que facturan más de $1 millón. La base imponible sea el año 2018. Martínez mencionó que la normativa propone IVA cero para insumos agrícolas y medicamentos, entre otros productos. Para las tiras reactivas, la medición de glucosa. El aumento del impuesto a los consumos de especialidad
especiales para cervezas, bebidas energizantes, gaseosas y las plataformas digitales. Grave en IVA, es decir, un mecanismo de formalización. Y a los planes postpago en telefonía móvil. Está enfocado en el 27% del total de usuarios de servicio móvil. Aclaró que con la propuesta de impuesto a la circulación vehicular no se pretende revivir el impuesto verde. No hay ninguna intención de modificar las tarifas vigentes. El ministro de Estado además se refirió al decreto sobre el subsidio de combustibles. Mencionó que existen 3 vías, luego del diálogo con 70 organizaciones que han recibido 10 propuestas. Ninguno de los ecuatorianos quiere que exista contrabando y quiere que exista financiamiento para actividades de narcotráfico. El segundo consenso es la focalización directa para que esa persona pueda recibir el subsidio. Allí se puede empezar a focalizar también por el tipo de combustible. Sin embargo, ni la Ley de Crecimiento Económico ni el decreto estarán contemplados en la proforma presupuestaria para el próximo año, dijo Martínez. La comisión ha planteado un esquema de trabajo que incluye los fines de semana. Espera entregar para primer debate la próxima semana. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Los ministros de Gobierno y Defensa presentaron ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea su informe sobre lo ocurrido en las manifestaciones. Ratificaron que se intentó derrocar al gobierno y se refirieron a la supuesta participación de grupos insurgentes y políticos que utilizaron armas artesanales. Ante la mesa legislativa, María Paula Romo, ministra de Gobierno, dio un informe sobre la afectación a las instituciones públicas durante las manifestaciones. Fuimos algunos presa, otros probablemente provocadores de una verdadera inundación de noticias falsas que inflamó el ánimo de las personas. Y lo ocurrido en la Universidad Salesiana en Quito con una bomba lacrimógena. Este ataque, entre comillas, fue provocado por miembros de la policía. Tenemos identificadas personas encapuchadas que fueron a las universidades a crear terror. Mientras que el ministro de Defensa confirmó la participación de grupos insurgentes y políticos. Que alrededor de ellas teníamos varios actores que o coincidían o apoyaban. Es el caso de autoridades de los gobiernos seccionales que facilitaban, si no el transporte, el financiamiento, el adiestramiento y en muchos casos inclusive dirigían la toma de instalaciones. Jarrín detalló que las acciones se realizaron en base a una estrategia. 35.000 personas se habrían movilizado de acuerdo con los informes de inteligencia. Fabricaron escudos de madera y metal, utilizaron armas artesanales y municiones como lanzacohetes. Estaba destinada en forma concreta al derrocamiento del gobierno, a la inestabilidad política. Usaron voladores como si fueran proyectiles en tubos de PVC. Y que incluso las zonas de paz se convirtieron, según el ministro, en centros logísticos de abastecimiento. Participación de las universidades, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento. Romo precisó que las protestas se dieron en un momento crucial en la justicia, que pretendió la impunidad. Los días del caos eran también los días de la audiencia de casación de Jorge Glass. Eran también los días de la audiencia de formulación de cargos del caso Sobornos 2012-2016. Jarrín aseveró que las Fuerzas Armadas actuaron en el marco del estado de excepción. Sí, las Fuerzas Armadas han sido hasta humilladas. Ni una bala fue disparada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En otras noticias, más de 20.000 estudiantes se benefician de la campaña Vivamos en Paz, que está llevado adelante por el Ministerio de Educación, que busca alternativas para promover relaciones armónicas en escuelas y colegios. Este miércoles el Ministerio de Educación socializó su campaña Vivamos en Paz a estudiantes, docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Rumiñahui en Guayaquil para promover relaciones armónicas y pacíficas en el entorno educativo. Pero estamos trabajando en acciones muy concretas para que permanezca la paz en nuestro país, para formar ciudadanos que sepan dialogar, llegar a consensos. La ministra indicó que la campaña se extenderá a todas las zonas del país y beneficia actualmente a más de 20.000 estudiantes en su primera fase. Se armó una mesa de diálogo con padres de familia. En este plan se recuperan las voces de los familiares, de los padres, de las familias, docentes, estudiantes, directivos, y juntos se identifican las necesidades, las acciones, los problemas de la comunidad. Posteriormente, la ministra Kramer abordó el tema junto a conferencistas y delegados de organizaciones educativas. Se plantean varios métodos. Se establezca en forma obligatoria la enseñanza de valores, la práctica de valores y que esas características sean evaluadas. Sobre el cronograma de actividades luego de las paralizaciones, indicó:
Mantenemos los cronogramas tal como están y las actividades que tengan las unidades educativas, solamente que en el caso de la costa prolongamos 2 días más del quimestre, en el caso de la sierra 3 días. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7:44 de la mañana, momento de contactarnos con nuestro compañero Paco Urbina, quien en esta mañana se encuentra en el Instituto Superior para el Desarrollo, ubicado en la avenida Patria y Ulpiano Páez, en el centro norte de Quito. Muy buenos días, Paco, adelante. ¿Qué tal, Carla? Amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, como lo acabas de mencionar, estamos en el Instituto Superior para el Desarrollo, aquí en el centro norte de la capital. El sector de Ejido, más o menos, para hablar sobre el avance que tiene este instituto durante estos 15 años, que se han encargado de dar las herramientas necesarias para los emprendedores de nuestro país, para que puedan salir adelante con sus propios negocios. Vamos a hablar, para tener más detalles y para informarle a todas las personas que nos ven a través de la señal de Ecuador TV y nos escuchan a nivel nacional por Pública FM, con Martín Barea, quien es miembro de la promotora de este instituto, del ISPADE. Martín, muy buenos días, un gusto tenerte aquí con nosotros en Telediario. Cuéntanos un poquito sobre la historia primero de este instituto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a promover este emprendimiento. El ISPADE ya lleva 15 años ofreciendo títulos de administración de empresas, técnico superior en idioma inglés, administración turística, técnico superior en call center, en gestión de cartera. Y la idea es un poco ayudar a las personas que quieren salir adelante otorgándoles títulos de tercer nivel. ¿Cuál es la respuesta que han tenido durante estos 15 años? Aquí tenemos ejemplos de personas que han recibido instrucción de parte de ustedes. ¿Qué tan positivo ha sido? Realmente el ISPADE está creciendo. Vamos ya a alcanzar el número de 500 alumnos y ha sido un proceso bastante gratificante ver a la gente cómo a partir de la obtención de un título profesional puede cambiar su realidad, mejorar las condiciones de la sociedad en general. Dentro de las herramientas que ustedes les brindan a los emprendedores, ¿cuáles son estas? Básicamente nosotros nos centramos en la enseñanza de la creatividad. Creemos que la creatividad ha sido el medio por el cual la sociedad se ha transformado. El ISPADE se diferencia de otras instituciones educativas porque brinda el acceso a la cultura. Aquí los estudiantes, además de las clases tradicionales de ciencias básicas, de ciencias humanas, tienen acceso a obras de teatro, a obras de danza. Somos la institución educativa con más obras de arte en sus instalaciones y creemos que esa es la manera a la gente de enseñarle a crear cosas, a transformar la sociedad. Estamos en un país de emprendedores, ustedes están dando justamente estas herramientas para salir adelante, para sacar al país adelante de esta manera. Sí, realmente el trabajo y la creatividad es lo único que va a cambiar esta sociedad. Hoy hemos visto en esta coyuntura tan complicada como la cosa está dura, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Con nosotros estaba Martín Barea, dándonos un adelanto de lo que en pocos minutos más veremos en nuestro programa Más Cerca a través de la señal de Ecuador TV. Por lo tanto, la invitación está extendida para que quienes nos están viendo en estos momentos se conecten en pocos minutos más y sepan sobre este instituto, sobre las herramientas que se les da a los emprendedores. Ecuador es un país de emprendedores. A nuestros amigos de Pública FM un abrazo y si pueden conéctense, busquen su televisor y sintonicen Ecuador TV. Carlita, continúo contigo en estudios, tienes mucha más información para nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, Paco. Igual buenos días para ti. Hacer la invitación a todos los amigos que nos ven. Tendremos a las 8 en punto de la mañana, conoceremos más detalles sobre la capacitación a través de este instituto a los emprendedores. Además, conoceremos sobre el papercraft de las manos de un ecuatoriano y tendremos calaveras de chocolate y pan de muertos desde México. Así que está hecha la invitación para el programa Más Cerca. 8 en punto de la mañana lo esperamos. Es momento de conocer qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial.
Iniciamos este recorrido con lo más reciente de lo que ocurre en Bolivia. Con el 98.35% de actas computadas, el presidente Evo Morales lidera los conteos de votos con el 46.38% frente al 37.03% del ex vicepresidente Carlos Mesa. No obstante, esta diferencia no le alcanza a Morales para ganar las elecciones en una vuelta, ya que consiguió solo el 9.35% del 10% que exige la Constitución boliviana para que un candidato sea declarado ganador. A falta del 1.65% del cómputo de los votos, estos resultados obligan a que el triunfo se defina en una segunda vuelta electoral. La Organización de Estados Americanos cree que la convocatoria a una segunda vuelta electoral en Bolivia es la mejor opción. El organismo indicó que los principios de transparencia en el conteo de votos ha sido vulnerado por distintas causas. Durante una reunión extraordinaria de la OEA con sede en Washington, el organismo cree que la convocatoria a una segunda vuelta electoral en Bolivia es una de las opciones, incluso en el caso de que el actual presidente Evo Morales consiga suficiente margen para alcanzar la victoria en primera ronda. Hemos aceptado la auditoría integral del proceso electoral, como fuera solicitado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una responsabilidad al respecto y la hemos asumido en ese sentido, a cabalidad y con la ecuanimidad que se espera de la Organización de los Estados Americanos y de lo que se espera como respuesta de esta organización. En su intervención, el embajador de Bolivia ante el organismo, José Alberto González, aseguró que el recuento es transparente y denunció los delitos y excesos de quienes, en condición de simpatizantes de partidos de la oposición, han protagonizado fuertes protestas en los últimos días. Quiero informarles que el proceso de recuento oficial aún prosigue. El recuento oficial no ha finalizado. No tenemos aún los resultados oficiales de los comicios. Si bien la ley electoral le otorga al tribunal hasta 7 días para presentar los resultados oficiales finales de la elección, históricamente el tribunal ha tardado 72 horas, 3 días. Es decir, hoy estamos en ese tercer día. Hoy, cumpliendo la historia y dentro de lo que establece la norma, hoy podría conocerse de voz del propio tribunal los resultados finales oficiales de los comicios del 20. El cómputo oficial de las elecciones en Bolivia hasta este miércoles registra un 97% del escrutinio de votos, con Evo Morales a solo unas décimas de alcanzar la victoria en primera vuelta en un recuento que la oposición considera como fraude. Según la ley boliviana, para evitar un balotaje, el candidato ganador necesita un mínimo del 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más cercano contendor. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Mientras que el candidato presidencial boliviano Carlos Mesa llamó a una movilización permanente en defensa del voto, hasta que el Tribunal Electoral reconozca que la segunda vuelta debe realizarse. Es que si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia, se llama Evo Morales. Quiero recordarle que el año 2014 fue elegido en este mandato constitucional de manera inconstitucional, vulnerando un artículo transitorio de la Constitución que él mismo promulgó el año 2009. Por lo tanto, este tercer mandato tiene un origen ilegítimo. Recordarle también, y no le va a ser difícil tomarlo en consideración porque lo sabe de memoria, que el 21 de febrero del 2016 el pueblo boliviano le dijo no al intento de repostulación indefinida, no al intento de ser presidente vitalicio de este país. En España empezó el proceso de exhumación de Francisco Franco del monumento del Valle de los Caídos. Los trabajos comenzaron minutos después de la hora inicialmente prevista, 10:30 de la mañana, hora local, en presencia de sus familiares. Tras la exhumación, el féretro será trasladado en helicóptero para ser enterrado en el cementerio del Pardo, en Madrid, donde también se encuentran los restos de su esposa Carmen Polo. Con esto, España dejará de ser la única democracia europea que mantiene a un dictador en un mausoleo de Estado. Retornamos con las noticias de nuestro país y le contamos que en el Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil se realizarán charlas y actividades lúdicas para prevenir quemaduras en niños y adultos.
El 26 de octubre se conmemora el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras. En este marco, el Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil ha preparado charlas informativas como parte de la campaña Aprende a no quemarte, para difundir medidas de prevención. Se les va a enseñar a los niños a qué hacer si su ropa se prende, qué hacer si hay fuego o humo en su casa y pues identificar las rutas de salida. Personal del Cuerpo de Bomberos participó con actividades lúdicas dirigidas a los niños, pues la principal causa de quemaduras en ellos se debe a líquidos calientes, por lo que hay que prevenir. Evitar que los niños estén en contacto con estos líquidos calientes, que estén cerca de áreas de la cocina. Ya, evitar también que estén con líquidos abrasivos de algún tipo. Los adultos también deben ser precavidos. Tener cuidado en lo que se refiere al mantenimiento de las cocinas, especialmente las cocinas a gas. Los asistentes vieron con buenos ojos la iniciativa. Muy bien, buena iniciativa, para que los niños lo tomen ya desde ya, vayan creciendo con una idea de lo que es el juego, que con eso no deben de jugar. La unidad de quemados del Hospital del IES Ceibos en Guayaquil ha atendido a más de 400 pacientes. Las charlas se impartirán el viernes 25 de octubre a partir del mediodía. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Presta atención a la siguiente información, y es que las manifestaciones en el país impidieron la normal donación de sangre. Por ello, la Cruz Roja Ecuatoriana invita a todos los ciudadanos a hacerlos y a apoyar con su noble causa. La jornada de manifestaciones que vivió el Ecuador a principios de este mes trajo consecuencias para todos los sectores del país. La Cruz Roja, por ejemplo, tuvo una baja en las donaciones de sangre. Nosotros como Cruz Roja colectamos aproximadamente 15.000 unidades de sangre por mes. Diariamente sí estamos entre 700 y 800 unidades, y en esos días bajó realmente a 200 a 150. Es por ello que ahora invitan a todos los ciudadanos para que acudan a los diferentes puntos de donación a escala nacional. Queremos colectar 1.500 unidades de sangre en la ciudad de Quito. También lo pueden hacer en las provincias, porque la campaña también es para las provincias. Para donar sangre, los ciudadanos deben tener entre 17 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener un buen estado de salud, llevar un documento de identificación y llenar un cuestionario. Además, se deben considerar otros aspectos. Donación de sangre nunca en ayunas. Si vamos a donar sangre en la mañana, bien desayunados. Si vamos a donar sangre en la tarde, bien almorzados. El proceso de donación le tomará entre 35 y 40 minutos. Y les invitamos a todos, donen sangre. La sangre es muy importante porque solo la poseemos nosotros, no la podemos fabricar. Es un acto voluntario y un acto humanitario. Recuerde que una pinta de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Coralía Pérez, Medios Públicos. El Gobierno Nacional y la Casa de la Cultura llevan adelante el proyecto Chasqui Cultural, que consiste en llevar eventos artísticos a distintas parroquias y cantones de la SUAY. El Chasqui Cultural arranca este jueves 24 de octubre. Es un evento con características propias, capaz de convertirse en un referente para el país. Parte desde el concepto de chasqui, que en término quechua significa persona que lleva un mensaje. Los chasquis eran personas que recorrían 15 kilómetros, y cada 15 kilómetros tenían una casa, un refugio, como se dice. Pero en esta ocasión serán artistas quienes lleven su mensaje a 3 cantones y 5 parroquias de la SUAY. Chasqui, pero que es nuestra carrera cultural, nuestra maratón cultural, que deje un mensaje, que nos lleve a ver por un momento desde otra mirada a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Una agenda cultural que se desarrollará desde el día 24 hasta el 31 de octubre y que engloba más de 200 eventos a presentarse en teatros, instituciones públicas y plazas. Folclore, algo de danza, tenemos también presentaciones de cine infantil, de cosas que abarcan a diversos públicos. Es una iniciativa proveniente de los gestores culturales que encontró apoyo en el Gobierno Nacional y será ejecutado por la Casa de la Cultura. De las postulaciones presentadas, fueron elegidos 35 gestores de procesos artísticos y 2 gestores de producción de eventos artísticos del proyecto Arte para Todos en el Azuay. La programación cultural está disponible en la página web de la Casa de la Cultura. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. El municipio de Guayaquil presentó los estudios y el diseño del nuevo terminal terrestre que se construirá en la vía perimetral y que tendrá capacidad de recibir a más de 5.000 pasajeros diarios.
La terminal estará ubicada en la vía perimetral detrás de Los Ceibos, en el mismo sitio donde actualmente funciona un paradero informal, el cual es utilizado por quienes viajan hacia la costa o vienen de ella. Son 3.500 personas que usarían de ida, 3.500 de vuelta, pero se suman a las 5.000 personas que salen de esta terminal hacia la terminal satélite. El costo de la obra es de 6.200.000. Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, señaló que esta terminal de paso solucionará el problema y el peligro de quienes hacen transbordo en este punto. Algunos tenían que subir la loma para la perimetral porque cogían buses urbanos de Guayaquil para ir al sur de la ciudad. Otros cruzaban a lo largo de la vía a la costa de forma peligrosa, arriesgando sus vidas, cruzar incluso cuando no existían pasos peatonales. Eduardo Salgado, gerente general de la terminal terrestre de Guayaquil, explicó cómo se obtuvieron los recursos económicos para el financiamiento de esta obra. Gracias a una eficiente gestión de los recursos públicos durante el año anterior, se ha acumulado un importante superávit que nos permitirá ampliar nuestra red de cobertura de servicio para los viajeros que se dirigen a Pozorja, Playas y a la provincia de Santa Elena. La construcción de esta terminal tendrá una duración de 12 meses. En ella funcionarán 5 cooperativas de transporte. Contará con patios de comida y baterías sanitarias. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Con esta noticia positiva para el puerto principal finalizamos la primera entrega de Telediario en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Hacemos una invitación para que sigan la señal de Ecuador TV porque viene el programa Más Cerca. Recuerda que estamos en jueves de emprendedores y le traemos grandes noticias. Que tengan un excelente día.